Dije en la primera reunión que es complicado un día especial como el Día de la Madre. ¿Y qué hago? ¿Continuamos con la reflexión sobre el Salmo 37 o hablamos a las madres? Bueno, pobrecitas madres. Las madres tienen una experiencia de vida. ¿Qué vamos a decirle más? Son el alma mater de valga la palabra, del hogar. Y yo creo que la mayor parte de los maridos presentes aquí seríamos capaces de decirle a nuestra esposa: hay muchas mujeres que hicieron el bien en la tierra, pero tú sobrepasas a todas. ¿Podemos hacerlo? Bueno, es la mejor felicitación para las madres esta mañana. Y yo llamo vuestra atención de nuevo al Salmo 37. Volvemos al Salmo en que estamos haciendo una reflexión y leemos hoy los versículos 7 al 11. Salmo 37, versículos 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y depón el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malvado. Observará su lugar y ya no estará. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Salmo de los contrastes. Por un lado están aquellos que viven una vida licenciosa, pero prosperan. Hacen el mal, pero aumenta lo que tienen. No se portan honestamente, pero parece que todo les es favorable. Y por otro lado están aquellos que quieren vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Tienen todo de frente a su favor? No. ¿Tienen problemas? Por supuesto. Y tienen una pregunta que a veces es muy difícil de responder. ¿Por qué? ¿Por qué motivo los malos prosperan? Y yo, que estoy procurando una vida conforme a tu voluntad, estoy llevando golpes, paso desapercibido, tengo problemas y dificultades. Y el Salmo va a respondernos y va a orientar nuestra visión. Si tú ves a ti mismo, a tu interior, vas a sentirte el mejor del mundo. Tú eres siempre el mejor. Cuando tú ves a los que están a tu entorno, todos ellos son malos. Tienen problemas y dificultades y te están ocasionando algún mal, alguna sin razón. Cuando tú miras arriba, Dios te pone en su sitio. Porque Dios es Dios. Hay cosas que Dios hace que nosotros no podemos entender. Yo diría que todas las cosas que Dios hace son incomprensibles para nosotros. Solo recordaba antes sobre la gracia. Ella decía que estaba impactada con la gracia de Dios. ¿Quién no puede estar impactado con la gracia de Dios? ¿Sabes que es un amor incomprensible? Nunca podremos entender la gracia. ¿Cómo es posible que el Dios admirable, el Santo de los santos, regale a su Hijo unigénito para que yo, el perdido, pueda encontrar en él el perdón de los pecados y la vida eterna? ¿Lo entiendes? Bueno, lo entendemos intelectualmente, pero ¿es lógico? No es lógico, pero este es Dios. Y el Salmo está presentándonos la visión de la vida conforme a Dios y la visión de la vida conforme al hombre. Es muy interesante notar que cuando Dios habla en el Salmo, a nosotros nos indica, nos orienta, nos instruye, lo hace siempre en modo de mandamiento, en modo de demanda. ¿Por qué razón? Porque Dios es soberano. Y el soberano Dios no está rogando por algunas cosas, no pide, por favor, que hagas esto o aquello. El Dios de la soberanía determina, establece y manda, y tú tienes la obligación de responder a esa demanda de Dios. Si tú respondes conforme a lo que Él quiere, prosperarás, serás bendecido. Si tú vas por un camino diferente, no es que Dios quiera castigarte, es que te pones tú en el camino que no es conforme a la voluntad de Dios. Leímos los versículos. El Salmo es un salmo que se llama acróstico porque cada 2 versículos de este salmo tiene una letra o comienza por una letra
del alfabeto hebreo. Hemos tomado las 3 primeras, hoy tenemos delante las 3 siguientes. Y hay 3 cosas que yo quiero destacar aquí. Primeramente, la demanda. Dios pide, Dios determina, Dios establece, Dios ordena. En segundo lugar están las bendiciones. Si tú aceptas lo que Dios ha establecido, tendrás un camino de bendición. Serás bendecido por Dios. De lo contrario, serás considerado como malo delante del Señor. Finalmente está la responsabilidad. Frente a lo que Dios dice, a lo que Dios pide, yo tengo que tomar una decisión. Estar conforme a la voluntad de Dios, asumirla para mi vida o seguir mi camino y no recibir la bendición de Dios. Por tanto, en primer lugar, ¿cuáles son las demandas? La primera demanda, el primer mandamiento, lo tienes en el versículo 7. Escucha lo que Dios dice. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Se requiere mucha gracia para asumir esto. Cállate. No digas nada, pero Señor, si tengo problemas y dificultades en mi entorno y Dios te dice, calla. Guarda silencio delante del Señor y espera en él. El creyente, por tanto, lo que me enseña aquí es que no debe impacientarse, sino esperar confiadamente en el Señor. De otra manera, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Hay 2 cosas que son muy difíciles. El Señor está reiterando el primer mandamiento del Salmo. Mira el versículo 1. No te impacientes a causa de los malvados, es decir, de los perversos, de los inicuos, de los que no están conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabes que este mandamiento, cada vez que leo el Salmo, y lo he leído varias veces en estos días y a lo largo del mes pasado y del mes anterior, es un capítulo que estoy leyendo habitualmente, muy a menudo. Cuando leo esta demanda de hoy, ¿sabes lo que encuentro en esa demanda? Dios me está diciendo, Samuel, es para ti. Y para mí es un problema enormemente serio, porque no hay duda ninguna que yo soy un hombre con poca paciencia. Quiero resolver las cosas de forma inmediata y el Señor conoce mi debilidad en esa área. Y esta mañana me está diciendo, guarda silencio, cállate, espera confiadamente. No importa lo que ocurra en tu vida, espera confiadamente en el Señor. Ahora, hermanos queridos, no es un silencio absurdo de aquel que le golpean y se calla la boca y casi pide que le golpean de nuevo. Es un silencio que se establece porque hay confianza. La confianza en el Señor, en que Él va a actuar, en que Él va a funcionar, produce el silencio para mí. Porque mi causa está en sus manos y no es un silencio absurdo, es un silencio de confianza. Si se trata de injusticias, ¿estamos viviendo en un mundo de injusticias o no? Injusticias por todos los lados. En este mundo de injusticias hemos visto que el Salmo promete la actuación de Dios. Mira los versículos 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él actuará. Nuestra versión Reina Valera 60 traduce como Él hará. La acción puede ser genérica, pero aquí es la actuación de Dios. Dios actúa cuando tú le entregas tu carga y le encomiendas tu camino. ¿Y hará qué? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. De modo que Dios va a actuar. Es verdad que el tiempo de Dios nunca es nuestro tiempo. Que el tiempo de Dios es a veces extrañamente largo, pero es el tiempo correcto el que se exige para un cumplimiento fiel de sus promesas o para una manifestación de su voluntad y de su gloria. Todos sabéis muy bien que cuando Dios establece el plan de salvación antes de la creación del mundo, habla del tiempo de ejecución del plan. Y dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Pero Señor, ¿por qué 2000, 3000 años de distancia entre la promesa del huerto y la realización de la salvación? Porque ese es el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia de la disposición a guardar silencio.
Todos conocéis la historia de Moisés. Moisés es el hijo de la hija de Faraón. Hay dos faraones en la historia antigua de Egipto que no tuvieron hijos varones. Y probablemente, estamos hablando de probabilidad histórica, fijar algo o determinar algo con tantos milenios de distancia es muy complicado. Pero es probable que Moisés fuese prohijado por una de las hijas de ese faraón cuando Faraón no tenía descendiente masculino. Por tanto, la Biblia dice de Moisés que era el hijo de la hija de Faraón. ¿Sabes qué significa? Deja volar tu imaginación. Un hombre ahí, joven, en Egipto, vestido de algodón blanco de primera calidad en Egipto, con un bastón, un cetro de oro en su mano, oliendo a perfumes de lo mejorcito, durmiendo en la mejor cama, teniendo el mejor palacio y todo cuanto él quisiera lo tenía. Y de pronto, deja correr un momento tu imaginación y vete a la Biblia. Y ese hombre un día no está vestido con ropa de Egipto. Tiene una ropa de pastor. No tiene un cetro de oro en su mano. Tiene un palo que arrancó tal vez de un árbol para apoyarse y un rebaño de ovejas que no son suyas. 40 años en Madián. Cuando Dios dice a Moisés, ahora es el tiempo, Moisés, humanamente hablando, yo le diría, Señor, tú estás muy equivocado, hombre, porque yo tengo ya 80 años. ¿Tú sabes lo que es pedirle a un hombre de 80 años que vaya a Faraón, que saque al pueblo, que lo conduzca en el desierto? Estás equivocado. No, Moisés, este es el tiempo. Y estuvo 40 años esperando en el desierto y guardando ¿qué? Silencio. No conocemos ninguna oración de Moisés que dijese al Señor durante ese tiempo, estás equivocado, mira dónde estoy yo. Tú me has traído aquí, hay un propósito en ti para mi vida, yo lo acepto responsablemente y guardo silencio delante de ti. El secreto para poder cumplir esta demanda de Dios, ¿crees que es fácil esta demanda? Yo estoy seguro que diréis que no. Es difícil, humanamente hablando. ¿Cuál es el secreto para poder guardar silencio y esperar al Señor? Pues escucha la Biblia. La Biblia da las respuestas. Yo no tengo respuestas para tu problema, ni tengo consejos que darte esta mañana. Quiero que sea la Biblia. No he venido aquí hoy por la mañana para que os escuchéis un discurso que yo he elaborado, un pensamiento de reflexión personal que apoyo en algún texto bíblico que escojo por aquí y por allá para dar firmeza a mi discurso. No quiero eso. Dios me perdone si alguna vez lo hago. Quiero que sea la Biblia, la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios que toque vuestras vidas. No habéis venido esta mañana para escuchar a Pérez Millos. Habéis venido para preguntarle a Dios qué tienes para mí. Escucha la Biblia. ¿Por qué puedo aceptar esa demanda? En Dios solamente descansa mi alma. De Él viene mi salvación. Salmo 62:1. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestra fortaleza. Isaías capítulo 30, versículo 15. Bueno es esperar en silencio a Jehová. Lamentaciones capítulo 3, versículo 26. Mira por favor la demanda. Versículo 7, esa primera parte. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hermano mío, la boca que guarda silencio frente a la incomprensión es la expresión de un corazón santo que busca la comunión con Dios. Aquí está el secreto de la vida cristiana. La segunda demanda la tienes en ese versículo 7, en la segunda parte. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. De manera que hay gente que prospera en su camino como el hombre que hace maldades. No te inquietes, no te aflijas, no te saque de quicio, es lo que dice el texto bíblico. ¿Todos conocéis esa expresión, sacar de quicio?
El quicio puede ser el pilar de la pared en donde se atornilla la contraventana, esas contras antiguas de madera, o puede ser el listón de madera donde se atornillan cada una de las tablas de esa contra. De manera que sacar de quicio es impedir que esa contra funcione, algo que se destruye. Muchas veces en nuestra vida vienen asuntos que nos sacan de quicio, y especialmente cuando tú ves el comportamiento de otros. Observa el versículo, segunda parte de ese versículo 7. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. El Señor te está advirtiendo, nos está advirtiendo frente a esto, que para estar tranquilos tenemos que entender que el hombre que hace maldades es el que está llevando a cabo sus intrigas. La maldad puede ser violenta o puede ser sutil. La maldad es la acción que el maligno produce en la persona, de manera que hace maldades. Y fíjate que algunos de ellos en tiempos de Cristo eran enormemente religiosos. Oraban 3 veces al día, daban ofrendas, limosnas, cantaban, etcétera, etcétera. Tenían todo el servicio religioso. Y cuando ellos dicen a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué le dice Jesús? Vosotros sois hijos de vuestro padre el demonio. Aquí tenéis la gran cuestión. Nuestra visión de las cosas es siempre limitada. Tú solo puedes juzgar aquello que ves, pero Dios conoce la intimidad de las personas. Y aquí tenemos el hombre que está llevando a cabo intrigas. Esto puede ocurrir en cualquier área. La situación se puede producir en tu casa, con tu familia. Tener problemas familiares que tú no entiendes y decir a Dios, ¿cómo es posible esta maldad en mi familia? Puede ser que tengas problemas en ti mismo que tratas de superar y no lo puedes hacer por tu esfuerzo personal. Puede ser que ocurra incluso problemas en el área ministerial de la iglesia donde tú estás trabajando. Dios permite que cuando ves a los demás se inquiete tu vida para que te pueda decir esta mañana, deja de inquietarte viendo a los otros. El hombre de fe siente paz en toda ocasión. Nota lo que dice el Salmo, no te alteres. Es enormemente difícil conseguir esto, pero es la gran bendición del camino que Dios propone para nosotros. Una tercera demanda, versículo 8. Deja la ira y depón el enojo. La ira es la manifestación de enfado profundo. Cuando tú ves que hay cosas que eres incapaz de aceptar, te levantas en contra de eso y poco a poco satura tu corazón de manera que te llenas de ira. La ira y el enojo son obras de la carne. Escucha lo que dice Pablo, Gálatas capítulo 5, versículo 20. Las obras de la carne, entre otras, son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones. Es toda una escalera progresiva que te lleva al fracaso y a la ruina espiritual. Es lo contrario absoluto a lo que dijo antes el Salmo en el versículo 3. Mira el versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Habitarás tu tierra y cultivarás la felicidad. Esto es importantísimo. Han pasado ¿cuántos siglos desde que se escribió el versículo del Salmo? Bueno, yo diría más que siglos, milenios desde que se escribió este versículo. Notas que a pesar de ese tiempo es la misma enseñanza y la misma razón que Dios da para cada uno de nosotros, porque es la misma necesidad. La necesidad es idéntica a lo largo del tiempo. En medio de los problemas y de los conflictos, Dios nos llama a tener calma y a no enfadarnos. Ahora, yo voy al Nuevo Testamento y notarás que el versículo del Salmo es trasladado por el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo a la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 3. Quítese de vosotros
toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Por tanto, el problema es el mismo. Dios está llamando a un pueblo suyo a tener descanso, a no enojarse, a no llenarse de ira, porque quien puede actuar y resolver el problema no eres tú con tu enfado. Es Dios con su gracia, su poder y su misericordia. Cuarta demanda. Versículo 8, la segunda parte. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. De otro modo, ¿sabes lo que dice aquí? No hagas nada malo. Es el resultado de cumplir todo cuanto antecede. La lectura del texto en otra versión es muy interesante. Escucha lo que dice la traducción de la Biblia de las Américas. Deja la ira, abandona el furor, no te irrites porque solo harías lo malo. De manera que toda esa acción para liberarte del problema genera algo bueno. No, genera justamente lo contrario, genera lo malo. Ahora, la lectura es importante, la demanda es importante, pero yo quiero preguntarme a mí y preguntaros a vosotros. ¿Qué ocurre con la simple lectura de estos mandamientos? Bueno, pues es un mandamiento más. Y tengo un problema que se me ha cargado encima porque tengo que hacer esto o aquello para cumplir el mandamiento. Escucha bien lo que dice la Biblia y lo que enseña la Biblia. No es que tú te esfuerces por cumplir un mandamiento. Salimos ahora todos de la reunión y nos vamos a casa. Y por el camino vamos comentando el versículo. Y el Señor nos dice que no nos enfademos. Por favor, no nos enfademos. Y si yo he peleado con mi esposa antes de venir a la reunión, desde hoy en adelante no voy a enfadarme más. Eso no va a ser verdad. Y llegamos a nuestra casa, a donde vivís, como nos pasó a nosotros esta semana. Y resulta que hay una mudanza en un piso. Alguien que se va y otros que vienen. Abrieron la puerta del portal al revés. Rompieron el cable de conexión de los telefonillos de cada piso. Llamaba a alguien al portal, pulsabas, aquello no funcionaba. De modo que llegas a casa y a pesar de tu buena disposición para vivir una vida sin enfado, te enfadas y explotas porque eso no es correcto. Es así. Esta es la exhortación que carece de Cristo. Voy a repetirlo de nuevo. No hay ninguna cosa en la Biblia fuera de Cristo que pueda hacer cumplir la demanda de forma gozosa. ¿Y por qué? Porque no es que Dios me manda vivir una vida de tranquilidad y de paz y de no enojarme. Es porque Cristo vivió así. Y no es lo que te mandan, es lo que Cristo produce en tu vida. De ahí que sea imprescindible, es necesario, es urgente que cada uno de nosotros y la Iglesia recupere de una vez por todas a Cristo. Escucha la Biblia. Mira lo que dice Pedro. Carta primera, capítulo 2, versículos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para experimentar problemas y dificultades, pues también forma parte de la vida cristiana. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Escucha, por favor. Tú tienes que sufrir estos problemas y vivir en esta situación y estar en silencio. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Y porque la vida cristiana es vivir a Cristo. No es una serie de mandamientos y de reflexiones, es vivir a Cristo. Y Cristo produce en la vida del cristiano todo lo necesario para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hermanos míos, dije esto, no sé si lo dije en la reunión anterior, lo dije algunos de estos días. Estando en este último viaje
en Montevideo con un grupo bastante grande de líderes de la obra, hablábamos del declive de iglesias y hablábamos de que en el cono sur de Hispanoamérica hubo un tiempo en donde las iglesias evangélicas eran fuertes, potentes, grandes, llenas de gente, etcétera, 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 y están hoy por hoy en un declive tremendo. ¿Sabes por qué? Hace 500 años hubo una reforma y la iglesia cambió. Es hora de una nueva reforma. Y es hora de ponerse al trabajo de recuperar en la iglesia dos cosas esenciales: Cristo y la palabra. Y cuando la palabra no está absolutamente controlando toda la enseñanza de la Biblia y orientando la vida del cristiano, y cuando Cristo no es la razón de ser y la causa de la vida cristiana, y cuando Cristo no es el centro de la adoración en la iglesia, y cuando Cristo no es la fuente de poder para llevar adelante los programas y los planes, y cuando no podemos decir para mí el vivir es Cristo y no podemos decir todo lo puedo en Cristo, no tenemos nada. Y Cristo dice, porque separados de mí, recuperemos a Jesús. Recuperemos a Cristo. Recuperemos su palabra. Bueno, vamos al segundo punto. Demandas. ¿Tenemos demandas? Sí. ¿Podemos cumplirlas? Indudablemente, en la medida en que vivamos a Cristo. ¿Cuáles son las bendiciones? Porque, oye, Dios está exigiéndome cosas un poco difíciles. ¿Cuáles son las bendiciones? Bueno, la primera bendición de ese camino de obediencia es la bendición de la herencia eterna. Versículo 9. Los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Nota lo que va a pasar con aquellos que están buscando funcionar con artimañas no correctas, artimañas de Satanás, aquellos que están procurando causar dificultades, aquellos que creen que pueden hacer todo ellos, aquellos que están creciendo a la vista de la gente. ¿Sabes lo que dice la Biblia de ellos? Van a desaparecer. Y con ellos, desaparecer su obra. Mira el texto, versículo 2. Él te dará las peticiones del corazón, y el final de estos es un final que va a ser de destrucción. Voy al versículo 10. Porque de aquí a poco no existirá el malvado. Mira el versículo 2. Me faltaba el versículo 2, perdonadme. Estaba buscándolo y lo tenía ahí bien a la vista. Como hierba serán pronto cortados. Versículo 10. De aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y ¿qué? No estará allí. Versículo 20. Los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la lozanía de los prados serán consumidos. Se disiparán como el humo. ¿Por qué razón va a ocurrir esto? Porque el mismo Dios que promete bendiciones para unos advierte de juicio para los otros. Versículo 22. Los que Dios bendice heredarán la tierra, y los que Él maldice serán destruidos. Qué poco dura. Qué poco tiempo dura la apariencia de los que triunfan. Aparentemente durante un tiempo son los conductores, los líderes, los aplaudidos, no sé lo qué. Pero la obra de ellos termina con ellos. ¿Por qué? Porque es obra de ellos. La otra es la obra de Dios en la vida del justo. Por tanto, ellos creen que tienen todo, pero no tienen la herencia. Es decir, no tienen la bendición de Dios. La bendición es para el que es capaz de aguantar, de guardar silencio, de no alterarse, de dejar la ira. ¿Y cuál es la bendición? Heredarán la tierra. Nota en el Salmo que se menciona 4 veces esto mismo. En el versículo 9, los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Versículo 11, los mansos heredarán la tierra. Versículo
22. Los que Dios bendice heredarán la tierra. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra. Una y otra vez heredar la tierra. Para un judío, en el contexto judío, heredar la tierra era la bendición máxima que ellos esperaban. Porque Dios había tomado al pueblo de Egipto y le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, una tierra para ellos. Por tanto, la tierra era la expresión de bendición máxima que ellos podían experimentar. Cristo viene a su ministerio y predica el Sermón del Monte y dice algo semejante: bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora hay una condición ahí: manso. Manso es el que dobla el cuello, literalmente, el que acata, el que está dispuesto a servir. El pueblo de Israel, o al pueblo de Israel, se le llamaba duros de servir. ¿Sabe lo que significa? No doblan el cuello, están erguidos siempre. Y los mansos, hay dos personas en la Biblia que se le titula manso, una a Moisés, otra a Jesús. El manso es el que dobla el cuello y dice: solo tú. Y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estos recibirán la heredad. Los perseguidos por causa de la justicia, dice Dios: no os preocupéis porque sois herederos de todo. Y el apóstol Pablo dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Pablo afirma algo importantísimo en carta primera a los Corintios 3:22. Todo es vuestro, no alguna cosa, todo. Y la esperanza que los impíos no tienen, la tenéis vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Mientras tanto, en el presente puede ser que aparentemente tengas dificultades, pero puedes sentirte gozoso. ¿Sabes por qué? Porque eres hijo de Dios. La segunda referencia a la herencia está en ese versículo 11, en la segunda parte. Y yo quiero recordaros cuál es la seguridad de la herencia que nosotros tenemos. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Allí no estarán los impíos y nosotros entraremos al disfrute definitivo con el Señor. Una segunda bendición, ¿sabes cuál es? Dice, heredarán la tierra y también se gozarán en bendiciones de paz. La paz es la experiencia de la vida cristiana en relación con Cristo, porque Cristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y el recreo espiritual en medio de los problemas consiste en sentir la compañía del Señor, la compañía del buen pastor. ¿Tú tienes en mente ahora el Salmo 23? Escucha, ¿tienes necesidad de aguas de reposo? ¿Quién te las da? El pastor. ¿Necesitas ayuda para tu persona? Él confortará mi alma. ¿Necesitas conducción segura por sendas de justicia? Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y la seguridad para la vida es continuada. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Y la amistad con Dios se manifiesta en la mesa de la comunión. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Y cuál es la esperanza segura? En la casa de Jehová moraré para siempre. Abundancia de paz. Dios provee de todo esto cuando tú tienes a Cristo en la vida. Recuerda, por favor, y voy a terminar, me voy a extender hoy 2 minutos más. Recuerda la experiencia de aquellos 2 discípulos que van desde Jerusalén a Emaús. Ellos tenían en la mente una distorsión, un Cristo preconcebido. Tenía que ser como ellos pensaban que tenía que ser. Resulta que no era así. Por tanto, hay un problema ahí y hay discusión de las cosas que estaban ocurriendo. Y esta discusión y esta situación traía para ellos 3 circunstancias malas. Hablaban de las cosas, no de Dios. Discutían entre sí y estaban tristes.
hasta que descubrieron las manos de Jesús. Otra vez Jesús. Y cuando Cristo extiende sus manos, descubren la realidad de la vida y son transformados por Él. ¿Cuál es mi responsabilidad? Dios nos está presentando aquí dos conductas y dos caminos. Nos llama hoy para asumir nuestras responsabilidades. Nos llama para que tomemos en cuenta y asumamos el camino de Dios o el camino del impío. Nos llama para que guardemos silencio, para que no nos alteremos, para que dejemos la ira, para que no nos excitemos, porque necesitamos algo: descubrir a Jesús, al Cristo vivo, al Cristo que transforma. Descubrirlo cada día en nuestras vidas para que podamos tener orientación, luz en el camino y paz en el alma. Solo los que viven a Cristo tienen estas bendiciones. En el siglo I, un hombre joven, conocedor profundo de muchas cosas y de la Biblia también, fue falsamente acusado y llevado a juicio. Allí los testigos falsos le acusaron y el resultado del juicio, ¿sabes qué fue? Condenado a muerte. Pero la gente lo miró, los que le juzgaban. Y dice la Biblia que vieron en él como un rostro, como el rostro de un ángel. Y al final del relato, cuando las piedras van a caer sobre el primer mártir de la iglesia, que se llama Esteban, hay una nota que dice que Esteban levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre. Y este hombre, en lugar de desesperarse y decir cualquier cosa contra sus enemigos, viviendo a Cristo, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Lo tienes en esta dimensión? ¿Tienes al Señor controlando tu existencia? ¿Tienes al Espíritu de Dios reproduciendo a Cristo en tu vida? Y yo te quiero pedir que ahora, al final de este momento, en el silencio del alma, digas al Señor: Señor, escojo tu camino. Ayúdame para caminar bajo tu gracia. Padre nuestro y Dios nuestro, ponemos esta reflexión en tus manos, Señor, rogándote que tu Espíritu la aplique a nuestras vidas personales. Ayúdanos a recuperar a Cristo y a vivir a Cristo. Despídenos con tu gracia y permite que tu pueblo a lo largo de esta semana tenga la gloriosa experiencia de saber y disfrutar ya por anticipado la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.